Todo comienza con un simple acto, decir gracias. Una palabra tan corta, tan común, pero que encierra un poder capaz de transformar el cuerpo, la mente y el alma. Durante mucho tiempo, agradecer fue considerado solo un gesto moral o una muestra de buena educación. Sin embargo, detrás de esa costumbre cotidiana, la ciencia ha comenzado a descubrir una verdad mucho más profunda: agradecer no solo cambia cómo te sientes, cambia quién eres. El corazón humano, al igual que el cerebro, reacciona a las emociones de gratitud como si estuviera recibiendo un abrazo invisible. Cuando alguien agradece sinceramente, su ritmo cardíaco se vuelve más estable, su respiración se armoniza y su sistema nervioso entra en un estado de equilibrio que los científicos llaman coherencia cardíaca. Es como si el cuerpo entero se alineara con un lenguaje universal que la física moderna apenas empieza a comprender. Pero los antiguos ya lo sabían. Civilizaciones de todo el mundo, desde los monjes tibetanos hasta los sabios mayas, practicaban rituales de gratitud cada amanecer. Agradecían al sol, al agua, al aire, a la tierra y a la vida misma, sin esperar nada a cambio. Sabían que agradecer era una forma de vibrar en armonía con el universo, de reconocer que somos parte de algo inmensamente mayor. Hoy, la ciencia comienza a confirmar lo que esas tradiciones intuían. Cada emoción, cada pensamiento, genera una frecuencia medible. Y entre todas ellas, la gratitud es una de las más elevadas. Cuando sientes gratitud, tu campo electromagnético se expande, afectando no solo tu biología, sino también el entorno que te rodea. Agradecer no es solo una respuesta ante lo bueno, es una decisión de interpretar el mundo desde la plenitud, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Porque quien agradece, reprograma su mente para ver oportunidades donde antes solo veía carencias. Y ese cambio interno, inevitablemente, se refleja en el exterior. Dentro de tu cabeza, millones de conexiones eléctricas trabajan sin descanso, procesando pensamientos, recuerdos y emociones. Y aunque muchas veces lo olvidamos, cada emoción deja una huella medible. Cuando sientes miedo, estrés o rabia, el cerebro activa el sistema de alerta, libera cortisol y adrenalina, preparándote para luchar o huir. Pero cuando agradeces, ocurre exactamente lo contrario, se activa un circuito de bienestar que cambia la química interna de manera profunda y duradera. Estudios realizados en la Universidad de California demostraron que las personas que escriben o expresan gratitud con frecuencia aumentan los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores relacionados con la felicidad y la calma. Lo más fascinante es que este efecto no depende de grandes acontecimientos, puede surgir al agradecer por algo tan simple como una taza de café caliente o el sonido del mar. La mente no distingue entre lo pequeño y lo grande, solo reconoce la señal de aprecio y responde con bienestar. Además, los científicos descubrieron que practicar gratitud fortalece la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones y la regulación emocional. Con el tiempo, este hábito crea nuevas rutas neuronales, haciendo que la mente sea menos reactiva ante el estrés y más propensa a ver lo positivo. En otras palabras, agradecer literalmente entrena al cerebro para ser feliz. Los monjes budistas lo sabían desde hace siglos, pero hoy la neurociencia lo confirma: el agradecimiento no solo es un sentimiento, sino una forma de reprogramar la biología humana. Cada pensamiento de gratitud funciona como un interruptor que enciende zonas de placer y apaga zonas de miedo. Por eso, quienes viven agradecidos suelen experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Es como si la mente dijera: todo está bien, puedo descansar aquí. Y esa sensación no es una ilusión, se refleja en la respiración, en la presión arterial, en la calidad del sueño y hasta en la respuesta del sistema inmunológico. Tu cuerpo entero se vuelve un ecosistema de equilibrio, donde la salud física y emocional florecen juntas. Cada pensamiento que emites viaja como una onda.
No la ves, pero se expande. Y aunque la ciencia aún busca comprenderlo del todo, hoy sabemos que el corazón humano genera un campo electromagnético miles de veces más potente que el del cerebro. Ese campo cambia según lo que sientes. Cuando sientes miedo o rabia, el campo se vuelve caótico, pero cuando sientes amor o gratitud, se ordena, se vuelve coherente, armonioso. El Instituto Earthmat, en California, ha medido ese fenómeno con precisión. Cuando una persona entra en estado de gratitud profunda, su corazón emite una vibración estable y rítmica, como si estuviera cantando una melodía perfecta. Esa melodía no solo se percibe dentro del cuerpo, también afecta a las personas y los espacios cercanos. Han observado que dos individuos en el mismo entorno pueden sincronizar sus ritmos cardíacos cuando uno de ellos mantiene una actitud de gratitud genuina. Es decir, la gratitud se contagia. Pero más allá de los instrumentos y los gráficos, hay algo aún más asombroso. Cuando agradeces, no solo transformas tu energía, transformas tu entorno. Tu vibración influye en la materia de formas que la física cuántica recién empieza a describir. Cada emoción es información, y esa información viaja a través de los campos de energía que nos conectan a todos. Así, cuando agradeces de corazón, estás enviando una señal al universo, una frecuencia de aceptación, armonía y amor. Los sabios antiguos llamaban a esto alinearse con la fuente. Hoy, los científicos lo explican como resonancia energética. Dos nombres distintos para una misma verdad. Cuando vibras en gratitud, todo lo que vibra en la misma frecuencia empieza a acercarse a ti. Personas, oportunidades, ideas, coincidencias. Nada ocurre por azar cuando la energía está ordenada. Por eso, los momentos más difíciles pueden convertirse en portales de crecimiento si logras agradecer incluso en medio del caos. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer que detrás de cada desafío hay una semilla de evolución. Y cuando dices gracias desde el alma, esa semilla germina. En ese instante, la ciencia y la espiritualidad se estrechan la mano. Porque tanto los experimentos de laboratorio como las experiencias del alma apuntan al mismo principio. La gratitud modifica la realidad dentro y fuera de ti. Durante siglos, la humanidad se dividió entre dos formas de entender el mundo. La científica, que busca causas y efectos medibles. Y la espiritual, que confía en las fuerzas invisibles del alma. Pero hoy, ambas empiezan a encontrarse en un mismo punto, la conciencia crea impacto físico. Cuando agradeces, no solo piensas o sientes, estás emitiendo información que viaja más allá del cuerpo. Tus pensamientos son impulsos eléctricos, tus emociones son campos magnéticos. Y juntos forman una red vibrante que interactúa con el mundo material. En términos simples, tu energía comunica. La física cuántica sugiere que las partículas subatómicas no existen en estados fijos, sino como posibilidades. Es la observación, la atención consciente, la que hace que esas posibilidades colapsen en una realidad concreta. Esto significa que tu enfoque puede alterar el resultado de los acontecimientos. Y cuando ese enfoque está teñido de gratitud, la materia misma responde con coherencia. Un pensamiento de gratitud es como una onda que ordena el caos. La mente humana, en estado de aprecio, emite frecuencias que tienden al equilibrio. Y ese equilibrio se refleja en lo que percibimos como buena suerte, sincronicidad o milagros. Pero no se trata de magia, es sintonía energética. En un laboratorio del alma, agradecer sería la fórmula más simple y más poderosa. No necesitas herramientas, ni rituales complejos, ni intermediarios. Solo atención y presencia. Solo una conciencia dispuesta a ver lo que ya tiene, en lugar de lamentar lo que falta. Esa actitud convierte cada respiración, cada paso, en una declaración silenciosa al universo. Estoy en paz con lo que es, y abierto a lo que viene.
Y es ahí donde lo invisible comienza a tomar forma. Muchas personas lo han comprobado sin saber nada de mecánica cuántica. Comienzan a agradecer por lo que aún no llega. Y de pronto, las circunstancias cambian, las puertas se abren. Y lo improbable se vuelve cotidiano. ¿Fue coincidencia? ¿O fue el poder del enfoque? Tal vez no importe el nombre que le demos. Porque lo que sí está claro es que la gratitud transforma la energía en realidad. Y lo hace con una elegancia tan silenciosa que muchos la confunden con suerte. Hay heridas que el tiempo no cura, pero que la gratitud sí puede transformar. No porque borre el pasado, sino porque cambia la forma en que lo miras. Cuando agradeces incluso por aquello que te dolió, estás reclamando tu poder. Dejas de ser víctima de la historia para convertirte en su aprendiz. Las emociones no resueltas, como la culpa, el resentimiento o la tristeza, permanecen en el cuerpo como una carga energética que interfiere con la salud física y emocional. Pero el simple acto de agradecer por lo vivido, incluso por las lecciones más duras, produce un efecto liberador. El corazón se abre y el cuerpo se aligera. Psicólogos de la Universidad de Mons y McCullough descubrieron que las personas que practican la gratitud no solo duermen mejor y tienen menos estrés, sino que también experimentan mayor resiliencia emocional. La gratitud actúa como un bálsamo neurológico. Reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo, y refuerza el sistema inmunológico, demostrando que sanar no es olvidar, sino reinterpretar desde una nueva conciencia. Imagina a alguien que vivió una traición. Durante meses siente dolor, ira y decepción. Pero un día, decide agradecer no por lo que perdió, sino por lo que aprendió, límites, fortaleza, autovalor. Ese acto de reconocimiento cambia su vibración interna. Ya no necesita justicia ni venganza, porque la paz se convierte en su mayor victoria. La gratitud no niega la oscuridad, la ilumina. Nos enseña a mirar el pasado sin miedo, a entender que cada experiencia, por más amarga que haya sido, fue una maestra disfrazada. Y cuando llegas a ese punto, tu energía se libera del peso del sufrimiento. Y el presente se vuelve más ligero, más real, más tuyo. Agradecer por lo vivido no es debilidad. Es sabiduría. Es aceptar que todo lo que pasó tenía un propósito. Y que hoy, con cada respiración consciente, puedes reescribir tu historia desde la luz. El tiempo, para la mente humana, parece fluir en una sola dirección, pasado, presente y futuro. Pero para la conciencia, el tiempo es más parecido a un círculo que a una línea. Y la gratitud es la llave que puede moverte con libertad por ese círculo. Cuando agradeces por lo que viviste, sanas el pasado. Cuando agradeces por lo que tienes, honras el presente. Y cuando agradeces por lo que aún no llega, creas el futuro. 3 actos, una sola energía. El pasado deja de doler cuando lo miras con los ojos del agradecimiento. No cambia lo que ocurrió, pero cambia el significado que le das. Y ese simple cambio de interpretación libera la energía atrapada en la culpa o en el resentimiento. Es como si cada gracias desatara un nudo del alma. En el presente, la gratitud actúa como una brújula. Te recuerda que estás vivo, que respiras, que todo puede comenzar otra vez. Agradecer el ahora, incluso cuando no todo es perfecto. Es una forma de decirle al universo, confío en el proceso. Y esa confianza abre caminos donde antes solo había miedo. Pero quizá el mayor secreto está en el futuro. Agradecer antes de que algo suceda es una forma de activar la creación. Es decirle al campo cuántico, esto ya está hecho en mi conciencia. Esa gratitud anticipada genera coherencia entre tu mente, tu emoción y tu intención.
Y esa coherencia es lo que convierte la idea en materia. Los grandes maestros espirituales lo han enseñado bajo distintos nombres: fe, visualización, oración, manifestación. Pero todos apuntan al mismo principio. Cuando sientes gratitud por algo que aún no tienes, tu energía se ajusta a la frecuencia de haberlo recibido. Y entonces, el universo responde. En ese instante, el pasado se redime, el presente se expande y el futuro comienza a existir. Porque el poder del agradecimiento no conoce de relojes ni calendarios. Opera fuera del tiempo, en el territorio eterno de la conciencia. En un mundo donde la prisa y la queja parecen dominar, agradecer se ha vuelto un acto revolucionario. Porque quien agradece, no juzga. Quien agradece, reconoce. Y en ese reconocimiento comienza la verdadera conexión humana. La gratitud no solo transforma tu interior, también transforma tus vínculos. Cada vez que dices gracias desde el corazón, estás enviando una señal invisible que despierta empatía en quien la recibe. No es una cortesía vacía, es energía que se comparte. Psicólogos sociales han demostrado que expresar gratitud aumenta los niveles de oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Y crea lazos más fuertes, más honestos, más humanos. Cuando agradeces a alguien, no solo reconoces lo que hizo. Le haces sentir que su existencia tiene valor. Y en un mundo donde tantas personas se sienten invisibles, eso puede ser un milagro. Un gracias puede devolverle sentido a un día gris. Puede reconciliar corazones, puede sanar distancias que las palabras no habían logrado cerrar. La gratitud también limpia el aire entre las personas. Disuelve los resentimientos acumulados, suaviza los juicios y abre espacio para el perdón. Porque agradecer y odiar al mismo tiempo es imposible. Una emoción excluye a la otra. Cuando agradeces, tu frecuencia se eleva y las emociones densas pierden poder. Imagina si toda una familia practicara la gratitud cada noche. No para cumplir un ritual, sino para reconocerse sinceramente. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por acompañar. Esa costumbre sencilla puede cambiar generaciones enteras. Los niños que crecen en ambientes donde se agradece, desarrollan una autoestima más sólida y una visión más compasiva del mundo. Y lo mismo ocurre a gran escala. Cuando una comunidad practica la gratitud colectiva, en hospitales, escuelas, grupos, incluso países, su campo energético se vuelve más coherente. Las personas se ayudan más, hay menos conflicto y más esperanza. Porque la gratitud no solo crea bienestar individual, crea civilización emocional. Agradecer no es debilidad. Es un acto de poder, porque rompe el ciclo de indiferencia que domina a tantos corazones. Y cuando un corazón agradecido se enciende, su luz se propaga como una llama que invita a otros a hacer lo mismo. La gratitud no es solo una emoción, es una forma de oración silenciosa. Una meditación en movimiento. Cada vez que agradeces conscientemente, estás reconectando con la fuente. Ese campo invisible del que todo proviene y al que todo regresa. Las religiones, los sabios y los místicos de todas las épocas han coincidido en algo esencial: agradecer es rezar sin palabras. Porque mientras la súplica nace de la carencia, la gratitud nace de la confianza. Y confiar es el lenguaje más puro que puede hablar el alma. Agradecer transforma el acto de vivir en una ceremonia constante. Despertar y decir gracias por otro día es reconocer el milagro cotidiano de estar aquí. Comer y dar las gracias es honrar la red invisible que te alimenta, la tierra, el agua, el sol, las manos que cultivaron y cocinaron. Respirar y agradecer es recordar que el aire no te pertenece, que es un regalo compartido por toda la creación. En esa práctica diaria, la espiritualidad deja de ser una teoría o un dogma.
Y se convierte en una experiencia tangible. No necesitas templos, ni altares, ni mantras complicados. Solo presencia. Solo atención plena al instante que estás viviendo. La gratitud convierte lo ordinario en sagrado. Los monjes tibetanos lo sabían cuando ofrecían su primera respiración del día como un acto de gratitud. Los indígenas americanos lo expresaban al agradecer a los 4 elementos antes de cazar o sembrar. Y hoy, tú puedes hacerlo en el silencio de tu cuarto, mientras caminas, trabajas o miras el cielo. No se trata de tiempo, sino de intención. Cada momento puede volverse un recordatorio. Gracias por este cuerpo que me sostiene, por la mente que piensa, por el alma que siente. Y así, sin esfuerzo, tu vida entera se convierte en una oración. La práctica espiritual de la gratitud no busca cambiar al universo, sino alinearte con él. Porque cuando agradeces, no exiges. Cuando agradeces, no dudas. Cuando agradeces, ya estás en paz. Y esa paz es el verdadero templo. Hay una ley silenciosa que rige el universo, la energía sigue a la atención. Y la atención guiada por gratitud se convierte en un imán de abundancia. No porque sea un truco de manifestación, sino porque la gratitud reprograma la frecuencia con la que emites y recibes. Cuando agradeces, le estás diciendo a la vida: reconozco lo que ya tengo, y eso me hace digno de recibir más. La abundancia, entonces, deja de ser una cuestión de suerte o esfuerzo. Y se convierte en una consecuencia natural del equilibrio energético. Piénsalo, nadie entrega más a quien no valora lo que tiene. Lo mismo ocurre con el universo. Si solo ves lo que falta, tu mente vibra en escasez. Y esa frecuencia atrae más carencia. Pero cuando te enfocas en lo que ya está, por pequeño que parezca, la vibración cambia. Tu energía se alinea con la plenitud. Y la plenitud responde. Desde la psicología positiva, esto se entiende de otra forma. El cerebro agradecido entrena la percepción selectiva. Comienza a notar oportunidades donde antes solo veía problemas. Atraes lo que puedes ver, y solo ves aquello para lo que tu mente está preparada. Por eso la gratitud no solo abre el corazón, también abre los ojos. En el plano espiritual, los maestros enseñan que la abundancia no es tener más, sino sentirse más. Es una expansión interior que se refleja en lo material como consecuencia. Agradecer convierte el dinero en energía, la comida en ofrenda, el trabajo en propósito. Y en ese estado, todo fluye sin lucha, porque no hay resistencia. Solo aceptación. La gratitud también disuelve la creencia del no merezco. Cuando agradeces de verdad, te reconoces como parte de la fuente creadora. Comprendes que no estás pidiendo algo externo, sino recordando que ya eres parte del todo. Y ese reconocimiento abre la puerta del merecimiento. Por eso, la verdadera prosperidad no empieza en la cuenta bancaria, sino en la conciencia. El dinero, las oportunidades y las bendiciones son solo reflejos de un alma que aprendió a decir gracias sin condiciones. Cuando vibras en gratitud, no tienes que perseguir la abundancia. Ella te encuentra. El cuerpo humano no miente. Cada emoción que experimentas se traduce en una reacción física. El corazón se acelera, la piel se eriza, los músculos se tensan o se relajan. Y entre todas las emociones posibles, la gratitud es una de las más sanadoras. Estudios del National Institute of Health y del HeartMath Institute han demostrado que las personas que practican la gratitud diaria presentan niveles más bajos de presión arterial, menor inflamación y un sistema inmunológico más fuerte. Pero la ciencia apenas roza la superficie de un misterio mucho más profundo. La gratitud no solo sana el cuerpo, lo realinea con su frecuencia natural de bienestar. Cuando te sientes agradecido,
el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la calma y la recuperación, toma el control. La respiración se vuelve más profunda, los latidos del corazón se estabilizan y las células reciben más oxígeno. Es un mensaje biológico que dice, estoy a salvo, puedo sanar. En ese estado, el cuerpo deja de gastar energía en la defensa y comienza a reparar. Los médicos llaman a esto homeostasis. Pero los sabios lo han descrito siempre como armonía interior. Es el punto donde mente, emoción y cuerpo vibran al unísono. Y la llave de esa coherencia es el agradecimiento. Piensa en lo que ocurre cuando alguien enferma y, en vez de maldecir su cuerpo, decide agradecerle. Agradece al corazón por seguir latiendo, a los pulmones por sostenerlo. A cada célula por resistir y regenerarse. Ese cambio de enfoque no es ingenuo. Es una instrucción energética que le dice al cuerpo: podemos sanar juntos. La gratitud también fortalece el sistema inmunológico a través del cerebro. La neuroinmunología ha confirmado que las emociones positivas modulan la producción de citoquinas y reducen los niveles de cortisol. Traducido, un corazón agradecido combate mejor las enfermedades. Incluso en momentos críticos, hospitales, tratamientos, duelos. Los pacientes que practican gratitud tienen mejores pronósticos. No porque ignoren el dolor, sino porque no lo dejan definirlos. Su energía vital se reorganiza desde la aceptación. Y la biología responde a esa orden silenciosa. Agradecer, entonces, es mucho más que un gesto espiritual. Es una medicina invisible que viaja por todo el cuerpo, reprogramando cada célula con un mensaje de amor. Agradecer cuando todo va bien es fácil. Pero el verdadero poder de la gratitud se revela cuando la vida se desmorona. Cuando el miedo, la pérdida o la incertidumbre te rodean y, aún así, eliges decir: gracias por esta experiencia, aunque aún no la comprenda. Esa decisión es un salto cuántico en la conciencia. Porque agradeces no desde la comodidad, sino desde la fe. Y en ese instante, la energía cambia. Pasas de la resistencia al entendimiento. Del por qué a mí, al para qué en mí. Cada crisis encierra una enseñanza que solo se revela cuando la mente se calma. Y nada aquieta más la mente que el agradecimiento. Es como si esa palabra mágica abriera un espacio entre el dolor y la reacción, permitiéndote mirar el caos con ojos nuevos. Desde ahí, la tormenta deja de ser enemiga y se convierte en maestra. La psicología moderna lo llama crecimiento postraumático. El proceso en el que una persona, tras atravesar un sufrimiento profundo, descubre dentro de sí recursos, sabiduría y propósito que antes desconocía. La gratitud es el catalizador de ese proceso. No borra la herida, pero la convierte en fuente de luz. Quien logra agradecer en medio del dolor despierta una fuerza espiritual dormida. Comienza a ver patrones que antes no veía. A comprender que cada pérdida trajo también una ganancia oculta. La ruptura del ego, la rendición ante lo inevitable. Abre la puerta a una forma superior de conciencia, la del alma que comprende. Muchos testimonios lo confirman. Personas que superaron enfermedades, quiebras o separaciones. Relatan que su mayor transformación comenzó cuando dejaron de preguntar por qué. Y empezaron a decir gracias. No por masoquismo, sino por intuición. Porque en el fondo comprendieron que la vida nunca castiga. Enseña. Cuando agradeces en medio del caos, algo se reorganiza dentro y fuera de ti. Tu vibración se eleva, tu mente se aclara. Y las soluciones que antes no veías comienzan a manifestarse. La crisis se disuelve no porque desaparezca, sino porque tú te expandes más allá de ella. En ese instante, el sufrimiento deja de tener poder. Y la gratitud se convierte en tu escudo, tu mapa y tu maestra.
Hay un momento en el camino del agradecimiento en que algo cambia sutilmente. Ya no agradeces solo por costumbre o disciplina. Empiezas a sentir que algo dentro de ti te guía, te susurra, te acompaña. Esa presencia interior es la intuición, la voz del alma que se despierta cuando la mente se aquieta. Y la gratitud es precisamente lo que abre ese canal. Cuando vives en queja o miedo, el ruido mental bloquea la intuición. Tu energía se densifica, tus pensamientos se vuelven confusos y todo parece desconectado. Pero cuando agradeces, el ruido se disuelve y el silencio interior se vuelve fértil. En ese espacio, la intuición comienza a hablar con claridad. A veces lo hace como una sensación en el pecho. Otras como una idea repentina o una coincidencia que no puede ser casual. La ciencia lo llama coherencia corazón-cerebro. Un estado en el que ambos órganos laten y vibran en sincronía. El corazón, más que una bomba biológica, es un centro de inteligencia energética. Contiene más de 40.000 neuronas que envían señales al cerebro. Y cuando te sientes agradecido, esas señales son estables, ordenadas, armoniosas. En ese momento, la mente racional y la intuición trabajan juntas. Por eso, las decisiones tomadas desde la gratitud suelen ser las más sabias. No nacen del miedo ni del impulso, sino de una visión más amplia. Agradecer te coloca en un estado de receptividad, donde las respuestas llegan sin forzarlas. Como si el universo te hablara en un lenguaje que solo el alma entiende. Los antiguos lo sabían. Los chamanes, los místicos, los monjes, todos comenzaban sus rituales dando gracias. Porque sabían que el agradecimiento abría el canal de comunicación con lo divino. Y ese canal no está reservado a unos pocos elegidos. Vive en ti, esperando que lo actives con cada acto consciente de gratitud. La intuición no es magia, es conexión. Y la gratitud es la frecuencia que la despierta. Cuando agradeces, te alineas con la verdad interior. Y desde ese punto, las decisiones fluyen con una certeza que no viene del pensamiento, sino del saber profundo del corazón. Así, el agradecimiento se convierte en un faro silencioso que guía tus pasos, iluminando el camino incluso cuando el horizonte parece oscuro. Imagina por un momento lo que ocurriría si millones de personas, al mismo tiempo, eligieran agradecer. Sin importar su religión, idioma o cultura. Solo una vibración compartida de reconocimiento, amor y presencia. Ese simple acto podría cambiar el campo energético del planeta. Y aunque suene poético, la ciencia empieza a mostrar que no es una fantasía. Investigaciones del Global Coherence Initiative en el HeartMath Institute han detectado que los campos electromagnéticos humanos pueden sincronizarse con los de la Tierra. Cuando grandes grupos de personas meditan o oran desde emociones elevadas, como el amor o la gratitud, se producen cambios medibles en la resonancia Schumann. Esa frecuencia natural que vibra entre el planeta y la ionosfera. En otras palabras, la gratitud humana puede literalmente afectar el pulso de la Tierra. Pero más allá de los datos, hay algo más sutil y profundo. La gratitud colectiva crea un tejido invisible de unión. Cuando agradeces por alguien, aunque esté lejos, tu energía lo toca. Cuando bendices a una comunidad, aunque no la conozcas, tu vibración llega. Somos antenas vivientes dentro de un mismo campo energético. Y cada pensamiento de gratitud que emites se suma al coro silencioso que eleva la conciencia global. Imagina una familia que, en lugar de discutir, decide agradecer junta cada noche. Imagina una escuela donde los niños aprenden a decir gracias antes de comenzar sus clases. Imagina una empresa donde los empleados son reconocidos, no por competir, sino por contribuir. Pequeños gestos que, multiplicados, reconfiguran la cultura emocional de una sociedad. La historia nos enseña que las revoluciones más poderosas no comienzan con violencia,
sino con un cambio de conciencia. Y la gratitud es la chispa más pura de ese cambio. Porque no separa, une. No exige, inspira. Y cuando la humanidad agradece, el miedo retrocede. Hay quienes dicen que el planeta necesita más tecnología, más control, más progreso. Pero lo que realmente necesita es más gratitud. Porque solo desde esa frecuencia se puede crear sin destruir. Construir sin dominar y avanzar sin olvidar lo esencial. Cada gracia sincero que pronuncias es una ofrenda energética al equilibrio del mundo. Y aunque no lo veas, el universo entero escucha. La gratitud, como todo lo valioso, florece cuando se cultiva. No basta con sentirla una vez en momentos de emoción o crisis. Necesita atención, repetición y presencia. Convertirse en un hábito, una manera de mirar el mundo. El error más común es pensar que la gratitud depende de las circunstancias. Que solo podemos agradecer cuando todo va bien. Pero la verdadera gratitud no nace de lo que tienes, sino de cómo miras lo que tienes. Por eso, entrenarla es posible. Y cuando se entrena, transforma incluso los días más simples en experiencias sagradas. Aquí tienes algunas prácticas poderosas para mantenerla viva. 1. Diario de gratitud, 3 minutos al día. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. No importa cuán pequeñas sean, un gesto amable, una comida, una sonrisa, un instante de calma. Con el tiempo, tu cerebro aprenderá a enfocarse naturalmente en lo positivo. 2. Respirar con conciencia. Haz una pausa varias veces al día y di mentalmente, gracias por este respiro. Siente cómo el aire entra, como la vida te atraviesa sin pedir nada a cambio. Esa práctica reancla tu mente al presente, donde la gratitud habita. 3. Agradecer en silencio. Cada vez que te encuentres con alguien, un desconocido, un compañero, un ser querido, mándale un pensamiento de agradecimiento, aunque no lo digas en voz alta. Tu energía lo sentirá y la relación cambiará. 4. Gratitud en movimiento. Convierte tus rutinas en rituales. Agradece al caminar, al cocinar, al trabajar. Haz de cada acción una oportunidad para decir, estoy vivo, y esto también es un milagro. 5. Agradecer antes de dormir. Cierra los ojos y repite. Gracias por lo vivido, gracias por lo aprendido, gracias por lo que viene. Esa frase programa tu mente para descansar en paz y despertar en plenitud. Con el tiempo, notarás que la gratitud deja de ser un ejercicio consciente y se convierte en tu manera natural de existir. Ya no tendrás que buscar razones para agradecer. Las razones comenzarán a encontrarte a ti. Y entonces, cada amanecer será un recordatorio silencioso de que todo, absolutamente todo, es un regalo. El viaje del agradecimiento es, en realidad, el viaje de regreso a casa. No a un lugar, sino a un estado del ser. A ese punto donde el pensamiento y la emoción, la ciencia y el espíritu, se funden en una sola verdad. Todo está conectado. Durante siglos, los sabios lo intuyeron y los científicos lo negaron. Pero hoy ambos coinciden. La conciencia humana tiene el poder de transformar su entorno. Y la gratitud es una de las fuerzas más puras y ordenadoras que existen en ese proceso. La ciencia puede medir la dopamina, las ondas cerebrales, los ritmos del corazón. Pero hay algo que todavía no puede encerrar en un gráfico. La vibración de un alma agradecida. Esa energía que cambia la mirada, que enciende el cuerpo, que sana el pasado. Y que abre la puerta a un futuro lleno de propósito. Cuando agradeces, no estás solo generando bienestar biológico. Estás participando en el tejido vivo del universo. Recordándole a la existencia que la belleza todavía importa. Que el amor aún pulsa en medio del ruido.
Y que el ser humano puede, con un simple gracias, volver a su centro, a su divinidad, a su paz. La espiritualidad sin ciencia corre el riesgo de volverse superstición. La ciencia sin espiritualidad se vuelve vacía, mecánica, sin alma. Pero cuando ambas se abrazan, nace la sabiduría. Una sabiduría que no se estudia, se experimenta. Una sabiduría que no se enseña, se contagia. Y esa sabiduría vive en ti, cada vez que eliges agradecer. Porque en ese instante, tan breve, tan poderoso, todo el universo parece detenerse solo para escucharte. Y responde, siempre responde. De la única forma que sabe hacerlo, dándote más razones para agradecer. Así termina y comienza todo. Con un acto de conciencia. Con un suspiro lleno de gratitud. Con la certeza de que la ciencia del cuerpo y la fe del alma son, en el fondo, el mismo lenguaje del amor. Gracias.